¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Llegó la Hora, este espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted comience la semana bien informado con esos temas de tanto interés para usted, para su familia y para todos los colombianos. Hoy estamos después de la fiesta electoral, después de la jornada de ayer. Hoy estamos tratando de analizar, entender, comprender qué fue lo que sucedió en las elecciones y lo más importante, qué viene para la segunda vuelta presidencial. ¿Cuáles son en realidad esos esperados resultados que vienen? ¿Qué debe pasar con los candidatos? Las propuestas que seguramente comenzarán a manejar los candidatos. Y sobre eso queremos informarlos a ustedes también para que tengan todos los elementos de juicio a la hora de emitir su voto. Obviamente, ustedes bien saben que para nosotros la participación ciudadana es lo más importante. Juan Carlos, Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Un saludo muy especial a nuestros invitados también que están ya aquí listos en la mesa y a todos los televidentes en las diferentes regiones del país. Usted lo ha dicho, vamos a analizar lo que sucedió ayer en esta primera vuelta de elección presidencial, los resultados y lo que viene para las campañas de Iván Duque y Gustavo Petro. ¿Qué puede pasar en estos 19 días? Porque el próximo 17 de junio sí sabremos quién va a ser el nuevo presidente de los colombianos. Recuerden que la participación de ustedes es lo más importante para Llegó la Hora, por eso los invito a seguirnos y comentar a través de @institucionaltv, en Twitter, también con el hashtag #Llegó la Hora, en Facebook, Canal Institucional y también vía streaming a través de nuestra página www.canalinstitucional.tv. Tenemos líneas dispuestas para que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp y líneas telefónicas. Ángela Quintero, buenas noches. Antes, Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, pensé que me había ignorado. No, discúlpeme. Quedó como muy impactada con los resultados electorales, me imagino, entonces por eso me desconocí. Estamos analizando hoy lo que ha pasado ayer, pero lo veíamos. Bueno, usted lo había dicho, muy importante la participación de todos los colombianos a través de las redes sociales, es por eso que de inmediato y para no perder el tiempo y así ganar más la atención de ustedes cuando empecemos este análisis, nos vamos de inmediato con Ángela Quintero, quien nos tiene ese mecanismo de cómo ustedes desde su casa pueden participar también por este medio. Ángela, muy buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Pues hoy en Llegó la Hora vamos a hacer un análisis a todo lo que nos dejó estos resultados de la jornada electoral que vivimos en el país el día de ayer. Así que a partir de este momento todos nuestros televidentes se pueden empezar a comunicar con nuestro programa. A esta hora ya tenemos habilitadas nuestras líneas telefónicas, el 220-1808 y también el 467-4195. Y también tenemos disponible nuestra línea de WhatsApp, el 311-649-3266, para que ustedes nos envíen todas sus notas de voz a esta línea telefónica. Y a través de nuestra cuenta de Twitter, @institucionaltv, queremos preguntarles a todos los colombianos si quedaron satisfechos con los resultados de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. Recuerden que ustedes pueden seguir todos los detalles de esta emisión de Llegó la Hora también a través de nuestra transmisión de Facebook Live, de nuestra página web www.canalinstitucional.tv y recuerden opinar en todas nuestras redes sociales utilizando el numeral Llegó la Hora. Pues muchas gracias, Ángela, y así es, esperamos la participación de ustedes, sus opiniones, las preguntas que tengan, porque esta fiesta democrática, la elección de un presidente, pues compete a todos los colombianos. Juan Carlos, nuestros invitados esta noche. Claro que sí, tenemos a la internacionalista Laura Gil, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, acá Llegó la Hora. Un gusto estar aquí, muy buenas noches. Y Carlos Arias, que nos acompañó este fin de semana en la jornada electoral con un análisis muy interesante de mediodía previo a los resultados. Buenas noches y gracias de nuevo por la invitación. Muy bien, entonces yo creo que comencemos un poco. En el caso de Carlos, lo importante es todo el análisis y lo que él tiene para comentarnos en los estudios de redes sociales, los comportamientos y lo que ha significado estos discursos y los resultados y la evolución de la jornada electoral. Pero antes de entrar en ese detalle, Laura, un gusto saludarla y bueno, ¿qué pasó y cuál es ese balance que uno puede hacer del resultado de las elecciones? Se habla mucho de lo que ha sido las elecciones más tranquilas, transparentes, con mayor participación, pero los resultados, pues sí, aunque coincidieron con las encuestas, pues deja un sinsabor de una
en el sentido de que el país se enfrenta a dos extremos que seguramente va a ser muy complejo lo que vaya a pasar en la jornada de aquí para arriba. Pues yo, la verdad, John Jairo, es que no lo veo así por lo siguiente. Yo creo que ganaron los que hicieron las cosas mejor. Y que ellos dos, Duque y Petro, representan alternativas claras, definidas, y la realidad es que el país sigue dividido alrededor de los principales temas, en particular el acuerdo de paz. Entonces, esta es la realidad. Yo creo que hubo muchos ganadores en esta jornada. Ganó la participación, más del 50% participaron, de los colombianos participaron, quizás porque sí fueron las elecciones más pacíficas en 40 años. Ganó Uribe. Uribe sigue siendo el mayor elector de Colombia. Ganó la izquierda, porque es la primera vez que la izquierda pasa una segunda vuelta electoral. Y en definitiva, digamos, creo que ganó la gente porque los derrotados fueron las maquinarias. Creo que el último puesto de Germán Vargas lo que hace es señalar a unos votantes que están diciendo no a la política sí. Y no me estoy refiriendo a maquinarias como estructura de partido, que todos los partidos deben tener, sino como a la estructura que negocia votos, que compra votos, que hace componendas, ¿no? Entonces creo que hay una señal muy fuerte de Germán Vargas. Creo que el otro perdedor fue claramente el Partido Liberal. El Partido Liberal creo que se acabó de enterrar. Entonces yo, digamos, no veo, no me preocupan las elecciones. Creo que Fajardo mostró una votación importante que se reflejó en campaña de los últimos 10 días y por eso las encuestas no lo reflejaron. Las encuestas, otros ganadores de la jornada. No sé, digamos, creo que tenemos que bajarle al miedo. Creo que el país no se acaba si gana Iván Duque el 17 de junio o si gana Gustavo Petro el 17 de junio. Creo que son los mejores candidatos que cada uno de sus sectores políticos podía poner en la contienda. ¿Cómo explica uno el tema que usted toca de las maquinarias? Por lo menos cuando se daba por sentado un trabajo hecho por un candidato como Germán Vargas Lleras, que se había tomado la foto entregando casas, se había tomado la foto entregando obras, cortando cintas de carreteras, que lo daban como por sentado que era uno de los candidatos más firmes para pasar a la segunda vuelta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues yo creo que pasaron dos cosas. Puede ser que hayan pasado más cosas, pero por lo menos dos. Uno es que creo que eso de ir y venir y entrar y salir, haber sido parte del gobierno Santos e inmediatamente después salir a criticarlo y trabarle las cosas al gobierno en el Congreso a través de Cambio Radical, creo que eso le pasó factura. Porque fíjense que quienes ganaron que son los coherentes, ¿me entiende? Cada uno dentro de su sector, pero son los coherentes, los que no van y vienen. Entonces creo que eso fue uno de los factores que llevó a Germán Vargas a este voto castigo tan enorme que tuvo que soportar. Y el otro, creo que es que la gente está harta de la podredumbre de la política. ¿Y quién representa más podredumbre que Cambio Radical? Laura, y el hecho de que Germán Vargas nunca tuviera un buen porcentaje dentro de las encuestas, que nunca repuntara, eso también influyó para el tema de maquinarias. Digamos, hay quienes dicen, las maquinarias se montan en caballo ganador, y a él nunca lo vieron como ganador, pues fíjense, porque las encuestas nunca lo mostraron. Ya está reunido con Duque. Dicen que claro que sí, pues Gaviria ya se está reuniendo con Duque. No, yo sí creo que las encuestas, estos son partidos muy, muy débiles que se repartieron entre, digamos, los que veían como favoritos y realmente, digamos, no hubo ningún partido disciplinado más allá del Centro Democrático. Carlos. Bien, yo además de lo que ya presenta la doctora Laura,
quiero plantear un punto que es muy importante y que creo que, a pesar de que está en el lugar común y a pesar de que pueda presentarse otro tipo de interpretaciones, me parece válido y pues, sobre todo me parece importante e histórico. Y es la presencia de la primera vez en la historia colombiana de una mujer vicepresidenta. A pesar de que las mujeres, algunas de ellas estaban montadas como candidatas presidenciales y tuvieron que después hacer un ejercicio de alianzas, algunas de ellas se presentaron en procesos de consultas internas y aún así perdieron. Que ellas hoy estén, independientemente de quien gane, ya tenemos una mujer vicepresidenta, es histórico para el país y representa no solamente una figura decorativa como anteriormente se planteaba la figura vicepresidencial, sino es una figura mucho más activa, que esa figura bien activa sí se la debemos a Germán Vargas Lleras. Y es una posición en que esa nueva figura o esa vicepresidenta va a tener un rol activo en dinámicas de poder, en dinámicas de ejecución, y los dos perfiles de las dos posibles candidatas a vicepresidente lo tienen. Es decir, Ángela María Robledo es una mujer con carácter, es una mujer que conoce el gobierno, que conoce de política. Marta Lucía Ramírez ha estado en el gobierno, conoce de gestión, entonces creo que además de lo que ya planteaba la doctora Laura, es importante destacar el rol de las mujeres. Ahora bien, recogiendo las preguntas... Pero si algo más de las mujeres que lo que tú planteas, es que a mí me parecía que las mujeres eran más interesantes que los candidatos. Sí. Marta Lucía Ramírez tiene mucho más bagaje, mucho más experiencia que Iván Duque. Y por eso quizás pueda mantener más autonomía e independencia frente a sectores políticos que la van a estar presionando. Me parecía que era más interesante ella que él. Claudia López tiene la contundencia, la claridad que nunca tuvo Fajardo. Y Ángela María Robledo tiene las cosas buenas de Petro sin tener las malas. Ese sectarismo. Ella sí que se puede parar en el centro ideológico. Exacto. Entonces yo digo, las mujeres sacaron la cabeza a excepción de una, y ya es un hecho que va a mí me parece interesante Claro. y es un poquito harto hablar de lo que pasó y un poquito aburridor de lo que no pasó, pero a excepción de una, Clara López Obregón, a pesar de tener una trayectoria, a pesar de tener un conocimiento importante de la política, nos quedó debiendo. Y le quedó debiendo la campaña de Humberto de la Calle, y le quedó debiendo... Mira, yo sí estoy de acuerdo, y yo no sé si estoy en desacuerdo, ¿sabes por qué? Yo sí estoy de acuerdo conmigo mismo. Exacto. No. ¿Sabes por qué estoy en desacuerdo de lo que está diciendo Clara López? Porque nosotros tenemos un ejercicio de mediciones en el doctorado en Psicología de la Universidad Católica y hicimos una revisión de la construcción del discurso de cada uno de los candidatos, candidatos a vicepresidencia y candidatos presidenciales. Y encontramos que Claudia López Obregón fue la que menos movió los temas de la agenda de campaña de Humberto de la Calle. Y no es un tema perceptual, es un tema de pesos específicos, de sus trinos, de sus participaciones en redes sociales y de su comunicación. Y yo te digo algo, no desde el ejercicio académico, sino desde la práctica de la campaña. Clara López es la única que no tenía candidato. A pesar de que Humberto de la Calle fue el hombre, el presidente de la Constituyente, el hombre que le dio tantas cosas al país. Lo último, el acuerdo de paz, Humberto de la Calle. El Partido Liberal tenía candidato, lo que no tenía era partido. No. Y ojalá los responsables de la debacle del Partido Liberal, el señor Cristo y el señor Gaviria, respondan por la debacle del Partido Liberal. Los congresistas salieron a respaldar. No, pues imagínense esa locura. A ver, yo lo que creo es que Humberto de la Calle hizo una pésima campaña, que solamente... partido. Pero, a ver... ¿Dónde vio a Gaviria o dónde vio a Cristo acompañando en la plaza Cristo pública? Cristo estuvo en todos lados, o sea, es solamente que revise las fotos. No, pero si hablamos de Cristo, si hablamos de Cristo, don Jairo, lo que hay que decir es que Cristo era el veneno dentro de la campaña. Claro, sin duda. Sí, eso sí es el veneno dentro de la campaña. Tener a Cristo dentro de la campaña era como tener al diablo dentro de la campaña. Ustedes, realmente a mí me fascinan los de la callistas porque no son capaces de ver las falencias de una campaña, o sea... los últimos 10 días de Humberto de la Calle fueron realmente cuando él se mostró realmente candidato. O sea, en los últimos debates donde pudo hablar, en la otra, durante el resto de la campaña estuvo perdido en acción, missing in action. No se veía el Humberto de la Calle que uno conoce, el que dio el acuerdo de paz al país. Yo no creo que eso sea por cuestión del Partido Liberal. Te voy a decir una cosa, es muy complicado cuando un candidato se lanza a ser candidato de un partido que
al cual desprecia. Humberto de la Calle despreciaba al Partido Liberal y se lanzó a ser candidato al Partido Liberal. Te voy a decir por qué. Me parece que hubo errores garrafales de Humberto de la Calle. Cuando Sergio Fajardo le dijo que no a la consulta interpartidista, y le dijo que no, ese fue un error de Fajardo, porque aquí o sea, a mí me parece que esta elección estuvo llena de errores de todos, y que los dos que pasaron fueron los que cometieron menos errores. Sergio Fajardo comete el error de decirle que no a Humberto de la Calle en la consulta interpartidista. Si hubiesen dicho que sí, hoy sería Fajardo de la Calle que estarían en segundo lugar. Le dice que no. Entonces él se plantea la posibilidad de irse a la consulta con Petro. Dice Humberto de la Calle que no, lleno de miedos. Y yo estoy absolutamente convencida que se hubiese ido con Petro, que si se hubiese ido con Petro el país entero, salía a votar a Humberto para trabar a Petro. Pero bueno, yo creo que no podemos desgastarnos en esta hora en hablar del gran perdedor que es el Partido Liberal, y el cual ojalá los Pero ¿sabes cuál es el gran perdedor? Es Juan Manuel Santos, el gran perdedor, porque no tiene quien le defienda su legado. No tiene candidato. Pero un presidente que La Paz tiene 11 millones de votos, La Paz tiene 11 millones de votos, a mí me da pena que sí, porque si usted suma a los candidatos, es que el presidente no tenía candidato. No, pero digamos la verdad, no tenía candidato. De cara a la política. Pero un poco aquí el Partido Liberal será Gaviria, será Cristo, que respondan y ojalá le den paso a nuevas generaciones en el partido. El segundo tema, The Economist lo decía y lo dice, lo más peligroso para el país es los extremos, Petro y Duque, lo dice The Economist. Lo dice Fedesarrollo esta mañana, para la economía no es un buen resultado esta elección por los extremos, porque uno no sabe con qué van a salir, y la polarización tan fuerte, la gobernabilidad que va a pasar. Yo no me imagino que Petro vaya a dejar gobernar tan fácil a Duque, o que Duque vaya a dejar, o no Duque, Uribe vaya a dejar gobernar tan fácil a Petro. O sea que los efectos para el país, contrario a lo que dice Laura, yo creo que van a ser muy grandes y que estos dos extremos pues no resulta ser no la mejor opción para el país. Pero lo que yo sí estoy de acuerdo con Laura es que no va a haber un ejercicio de cambio sustancial en la medida que llegue Duque o que llegue Petro. Va a haber transformaciones. Muy seguramente va a haber obstáculos para el ejercicio gubernamental de Petro porque no tiene la bancada suficiente. Pero usted y yo y todos los que nos están viendo sabemos que los congresistas se alinean al gobierno de turno. Y para eso se funcionan las coaliciones. Entonces, yo recogiendo un poco algo que queda en el tintero y que sí me parece importante dejar es que de cara a lo electoral, aquí hay un perdedor, y ese perdedor se llama Juan Manuel Santos porque sus candidatos no están hoy. Pero ¿cuáles son los candidatos de Juan Manuel Santos? Los dos candidatos de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras. El candidato del establecimiento era Germán Vargas Lleras. Entonces, en esa idea de Fajardo también era de Juan Manuel Santos, porque Fajardo ha sido pro-paz. Fajardo ha sido un defensor del acuerdo de paz. de Juan Manuel Santos es que no tuviera candidato. Mocus estuvo con el presidente Santos en el tema de la paz. Claudia López estuvo con Santos en el tema de la paz. Nadie discute que Juan Manuel Santos va a pasar a la historia. De América Latina. Nadie lo discute. Nadie discute que Juan Manuel Santos va a pasar a la historia del país. Pero que hoy alguien diga que Juan Manuel Santos ganó electoralmente la paz. No es cierto. Eso sí es un cuento. Ese cuento de... Porque además un presidente en este orden de ideas pretende encasillarlo con los perdedores, con Humberto de la Calle, como decía Pastrana hoy, es que la paz sacó solo el 2%. Mentira. Es que no estamos hablando de la paz, estamos hablando de la figura y la imagen pública de un personaje y un actor político. 11 millones de votos. Entonces, no, perdón, ahí están la ustedes paz no equivocados. 11 millones de votos. Frente al tema de la maquinaria. 11 millones de votos. Ahora, no, la guerra, porque es lo que ellos representan. Ahora, el tema de las maquinarias. O sea, es simplificar la cuestión así. Ahora vamos al tema de la maquinaria. Sencillo. El tema de la maquinaria. Yo, contrario a lo que usted cree, que es que la maquinaria, que fue un castigo de la maquinaria se fue, traicionó a Vargas. La maquinaria se fue para otro lado. Ahora la culpa es de los políticos regionales porque la campaña de Vargas cometió errores. ¿Qué pasó en el Atlántico? Mire, le voy a explicar. ¿Qué pasó en el Atlántico? Hay dos puntos fundamentales y creo que Laura estaba recogiendo y tú hiciste una pregunta súper interesante alrededor del tema. Usted lo conoce muy bien aquí, nuestra barranquillera. Nosotros, en la firma para la cual nos trabajamos, tenemos clientes en el Caribe, tenemos gobernadores que hoy estamos asesorando y acompañamos al alcalde Alejandro Char a su alcaldía, nuestra firma. Y conocemos perfectamente cómo se mueve y cómo son las localidades de Barranquilla y sabemos qué está sucediendo. Y aquí lo que fundamentalmente pasó fueron 3 aspectos. Ahora 1/4, pero voy a meter solamente 3. El primero,
las votaciones se mueven con dinero. Y los dineros se gastaron en las campañas de Senado y Cámara. Y los dineros tendrían que provenir del centro del país. Y cuando estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero solamente para comprar votos, como tú señalabas. Estoy hablando para las estructuras políticas que tienen que movilizarse. Y usted más que nadie, y los que estamos aquí, los que nos están escuchando, saben que para el día de elecciones hay una movilización, hay una logística, hay unos transportes, hay unos refrigerios. Para los días previos hay unos meetings. Y ese dinero nunca llegó en las cantidades que tenían que llegar. ¿Por qué no lo puso quién? ¿No lo pusieron los chats? Porque no lo puso la campaña. No. Es que la no lo campaña pone se la financia campaña. con gente, doctor. Pero, claro, pero es que la campaña hay un financiador regional y hay un financiador nacional. El grande es el regional. Mire, hay un exdirector, expresidente del Senado que no tenía nada que ver con el Caribe, que impusieron. Hay un vicepresidente que impusieron, que es un cachaco que no tenía votos, que no representaba a nadie, ¿sí? En vez de haber puesto a un Caribe. Y eso se cobra. Eso se cobra. No tener un vicepresidente de Caribe cuando fueron los Caribes los que llevaron a Germán Vargas Lleras y a Juan Manuel Santos a donde estaba, se cobra. Entonces esa maquinaria traicionó a Vargas. Segundo aspecto. ¿Estamos de acuerdo? Segundo aspecto. Las elecciones uninominales son diferentes a las elecciones legislativas. Y cuando las elecciones uninominales, el peso de la imagen pública y la personalidad política del candidato pesa. Mueve votos. Y Germán Vargas Lleras nunca lo entendió, porque Germán Vargas Lleras sigue pensando que la política se hace con Excel. Se coge un cuadrito de Excel y yo digo, este varón me pone tanto, este varón me pone tanto. No, señor, la comunicación política cambió, la política colombiana cambió. Y eso tiene que ver con redes sociales. Y eso tiene que ver con la construcción de imagen pública. Y Germán Vargas Lleras nunca entendió que para ser presidente hay que ser buen ser humano. Y eso no es culpa de los Char, perdónenme, porque si hay alguien que es buen ser humano y que tiene el 88% de favorabilidad hoy, se llama Alejandro Char, porque es un tipo que saluda a la gente en la calle. Germán Vargas Lleras, además de pegarle coscorrones a la gente, que le salva la vida. Bueno, yo les propongo algo. Mi pregunta es si estaba con Charles, ese señor que usted dice tiene la gran imagen, el 88%, el mayor respaldo, si esa gente que es la que tiene los votos y la maquinaria en el Atlántico, y Vargas no ganó en el Atlántico, le ganó Petro, le ganó Duque, entonces, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasa? Se llama un concepto de antropología de marca. Se llama antropología de marca y está estudiado por la sociología. Pero es que para presidencia no votan así. Es que le quiero responder. Hay un concepto. La maquinaria se llama para otro lado. No. Es que usted sigue pensando como que la comunicación política se hace al revés. Se llama maquinaria. Es que lo que él dice lo demostró. Yo no sé en qué país viven ustedes. Que cree que Juan Manuel Santos ganó esto y el otro que cree. Aquí la maquinaria. Las elecciones más tranquilas, las sesiones con para las legislativas, no para las uninominales. Bueno, hagamos una cosa, les propongo que escuchemos a la gente en la calle. De acuerdo. A los colombianos. Hagamos una pausa, que vamos a refrescarnos un poquito. Y escuchemos a la gente en la calle. ¿Qué dijo la gente? Y volvemos en el segundo ¿Usted round. quedó satisfecho con la elección de hoy? Veamos qué nos respondieron los colombianos. El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con el 39% de los votos y disputará la segunda vuelta con el exalcalde de Bogotá y representante de la izquierda, Gustavo Petro. Pero ¿será que los colombianos están satisfechos con los resultados de esta primera vuelta? Eso respondieron. Sí, pues estoy bastante de acuerdo, eran como los candidatos más fuertes y pues ya esperar qué proponen para esta segunda vuelta. Estoy satisfecho, representa una buena democracia aquí en Colombia y esperemos en una segunda vuelta represente las ideologías que espera el pueblo colombiano. No me parece que sigamos manteniendo ese concepto de que el país está como está y sigamos apoyándolo. Desde mi punto de vista, para nada estoy de acuerdo con los resultados. Pues me parece que el país está un poco polarizado y pues digamos que las elecciones de ayer lo reflejaron. Pues sin embargo, pues yo me gustaría resaltar como el buen trabajo que tuvo Sergio Fajardo, que me parece que es el candidato que trató de despolarizar el país, por decirlo así. Pero bueno, los colombianos votaron, nosotros elegimos y pues ahora está en nuestras manos. Claro, hay que estar de acuerdo, nuestro país está iniciando un nuevo proceso de cultura política y ayer fue una gran demostración de lo que está ocurriendo en nuestro país como en un periodo de posconflicto. Felicito a la ciudadanía colombiana.
Pues ahí está la opinión de la gente, la opinión de los ciudadanos, muy dividida también. Unos consideran que el país está muy polarizado, otros consideran que el resultado es positivo y pues bueno, de eso se trata y eso es lo emocionante precisamente de la política. Un poco ya analizado los resultados y lo que pasó en esta primera vuelta, uno sí entraría a la discusión de qué va a pasar en la segunda vuelta y un poco analizando los diferentes movimientos. El tercer partido en importancia por resultados, la Coalición Colombia con Fajardo, saca 4.700.000-800.000 votos. La pregunta es, ¿para dónde van a coger esos votos? ¿Qué va a pasar, Laura? ¿Qué va a pasar, Carlos? Con esos 4.800.000, ¿se van a ir todos para un lado? ¿Se van a dividir? ¿Son todos votos de Fajardo o son de patrones políticos como Claudia, como el mismo Robledo, como el mismo Antonio Navarro? En fin, ¿qué va a pasar con ellos? Pero a mí me gustaría rápidamente que me contaran o que nos contaran también por qué no le alcanzó, si la diferencia fue tan poquita entre Petro y Fajardo. Mire, ¿Por qué no le alcanzó a Fajardo y luego sí para yo dónde creo que van a Sergio Fajardo le faltó una semana, pero ¿por qué no le alcanzó? Sí, le faltaron días. Yo estoy una semana más y entra la segunda vuelta. Una semana más y lo que decías al principio, revelar las encuestas por ese fenómeno de aislamiento y de espiral del silencio hubiera sido muy benéfico para Fajardo. Pero básicamente, y estoy de acuerdo con Laura, Fajardo también cometió errores. Y cometió muchos errores y su principal error fue que desconectó su campaña de octubre a diciembre, donde Fajardo hubiese seguido trabajando en su campaña de octubre a diciembre en una dinámica en la que hubiese sido consistente con lo que quería proponer, con la que hubiese sido mucho más aterrizado en las propuestas y menos gaseoso, muy seguramente la historia hubiera cambiado. También es un poco harto decir, oiga, es que si hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello. Pero en mi concepto, uno de los grandes errores, a pesar de que también tuvo muchas cosas importantes en la última semana, fue haber fallado al debate de Canal Capital. Y se confirma, porque a pesar de que Fajardo gana en Bogotá, pierde por 250.000 votos. 250.000 votos es la mitad de la localidad de Usaquillo. Pero gana cuando va al de Vicky Dávila. O sea, claro, una cosa por otra. Claro, pero es que Vicky Dávila era nacional. Bogotá tiene una circunscripción diferente. Te digo una cosa, escucha más gente Vicky Dávila en Bogotá de lo que ve Canal Capital en la noche. Claro. O sea, yo creo que de todas formas, digamos, lo que le faltó a Fajardo, la estrategia que usaron al último minuto, decía el voto útil. O sea, yo la verdad es que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención ver cómo una persona como Juanita Gobertus, que fue parte del equipo de la calle, puso un trino llamando, diciendo, lo quiero mucho, pero no voten por él. A mí me llamó mucho la atención. Yo decía, pero pucha, los amigos que tiene, o sea, ¿para qué enemigos con esos amigos? Yo creo que esa estrategia de decir eso le sirvió a Fajardo y como yo creo como tú, de que le faltaron días. Bueno, pero esos votos, por lo menos, venga, los votos de Fajardo, para no salirnos del tema de Fajardo, esos votos, esa votación, porque, no son endosables. No son endosables. Ni él va a salir a decir, yo me voy por esto. Yo le voy a decir, poco importa lo que diga Germán Vargas, poco importa lo que diga Fajardo, poco importa lo que diga de la calle. Yo creo que la gente que votó por ellos, lo que se ha mostrado, es que la gente va a irse, va a acomodarse como crea. El balotaje es sobre qué hay más, antiuribismo o antipetrismo, y lo vamos a medir en digamos, ese día, con también lo que yo creo es un exceso de maniqueísmo. O sea, yo creo que estamos cayendo en un discurso muy maniqueo. Yo lo que creo, si bien ellos para crecer tienen que meter miedo sobre el otro, vuelve la guerra y el catrochavismo, eso tienen que hacerlo para creer. Yo realmente creo que el país no se va a descompaginar si gana Petro y tampoco se va a descompaginar si gana Duque. Creo que hay suficientes controles, que les va a tocar negociar cualquier de sus posiciones. Incluso con Duque creo que esta amenaza de hacer muchas modificaciones al acuerdo de paz, creo que cuando llegue también, digamos, el margen de maniobra que va a tener para hacerlas no va a ser tan amplio como se cree. Yo creo que tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad, de que ambos lados tienen los mejores candidatos para cada uno de los sectores políticos y que no entremos en esta esquizofrenia o en esta cosa tan de señalar
de señalarlos los unos a los Pero otros. un poco lo de Fajardo, ya me gustaría más desmenuzarlo, porque yo no creo tanto que los 4.800.000 sean todos de Fajardo. Mi pregunta es, ¿los votos de Claudia López para dónde van a coger? Digamos, para desmenuzar un poco cada uno. A mí me parece interesante el ejercicio que usted plantea en la medida que Fajardo hoy muy inteligentemente y muy coherente con lo que es él, dice, esos votos no son míos. Esos votos son de la gente que salió a votar por una propuesta del gobierno y por una coalición en la que hay una serie de diferentes cosas. Yo lo que creo, para arrancar a desmenuzar, y arranco primero por Robledo, es que la gente que se quería ir para el Polo Democrático y que de una u otra forma acompañaba a Robledo, ya se había ido, ya estaba con Gustavo Petro. O sea, esa gente que, entre comillas, de esos 4.800.000 que hoy estaría con Robledo, que es de Robledo, entre comillas, ya se había ido. Es decir, los votos que pone Robledo en esta coalición de 4.800.000 son votos que son posibles de seducir, ¿sí? Posibles que desde las dinámicas de persuasión se llamen para la campaña de Petro o para la campaña de Duque. Y ahí entro a responderte lo de Claudia. Yo creo que Claudia, en términos de coherencia, si quiere, por algún tipo de cálculo político, llegar a la alcaldía de Bogotá, en la medida que ya se demostró que su propuesta alternativa, su propuesta independiente de gobierno, le puede dar los réditos suficientes en la medida que Fajardo obtuvo la mayor votación en Bogotá, no se va a ir donde Petro. Por lo menos ella abiertamente no lo va a hacer. Puede que algunos de sus electores sí, pero ella no. Acuérdense de esto, señores y señoras televidentes, acordarán de mí. Yo creo que Claudia se va a ir donde Petro y lo va a anunciar públicamente. Claro, es que pero eso es especulación. Pero esto no lo vamos a resolver en esta mesa. Anótenlo y me recuerdan a ver qué... La grabación queda. Sí, la grabación queda. Eso es lo que yo creo. Yo lo que creo es que los verdes, el fenómeno de los verdes va más allá de Fajardo. O sea, Fajardo no era un candidato. O sea, Fajardo... Su fortaleza era su mayor debilidad, su tibieza, ¿no? Y entonces, digamos, tenía un límite eso. Yo creo que el hecho de que se hayan elegido justamente los extremos eran porque eran alternativas claras. Y creo que el fenómeno Fajardo, si ustedes se fijan, los verdes ganan en las ciudades. Los verdes son los dueños de las ciudades hoy en día. Entonces, me parece que ellos no pueden pasar diciendo, bueno, ustedes lo que quieran. Me parece que van a tener que jugársela quienes aspiren a alcaldías, van a tener que jugársela y tomar partido como en conjunto. Y le voy a decir una cosa. Usted conoce a Claudia tanto como yo. ¿Usted cree que Claudia pasa de agache? No lo va a pasar. Además, porque ella ve un futuro en el 2022 y para eso hay que arriesgar y para eso hay que mantener posiciones. Y ella, en ese caso, y el odio de ella, Uribe, es inmenso, por lo tanto ahí no se va a ver y no va a dejar que alguien vaya a votar con Uribe. Ahora, el otro tema es Antanas Mocus. ¿Qué va a pasar con Antanas Mocus? Antanas Mocus yo creo que sí llega claramente. A diferencia de ustedes, yo creo que Claudia no, pero Antanas sí. Claudia, Laura. Yo creo que Antanas llega y yo creo que como Antanas llega, todavía refuerza más lo que yo les digo. Antanas es como el papa de los verdes, más o menos como que le hacen reverencia. Entonces yo creo que va a terminar, yo creo que finalmente el juego político va a girar mucho en tema de la paz, sí o no, y vamos a estar en un escenario de plebiscito también, eso va a jugar mucho. Pero antes, el caso de Navarro. Navarro también juega papel fundamental ahí. Navarro puede ser candidato firme a la alcaldía. Navarro llega abiertamente donde Petro. Y me parece chéverísimo que quede esto en cámara, y además porque no solamente en cámara, sino que queda en redes sociales, porque hay pequeña discreción. Aunque Canal Capital no lo ve mucha gente, y aunque a veces los canales públicos no los ve mucha gente, ya está en las redes sociales. Y los mensajes sí llegan por redes. Entonces, creo que por redes va a ser muy fuerte lo que vaya a suceder de aquí en adelante con esas... Claudia López será candidata a la alcaldía o aguantará para la presidencia del 2022 o se lanzará a la alcaldía de Bogotá. No sé, yo creo que ahí está muy, ¿cómo se dice? Hay muchos candidatos en los verdes para jugarle a la alcaldía, porque Navarro dijo que quería, el mismo Fajardo le podría interesar, aunque él dicho que no. Yo creo que lo lógico realmente es Claudia para la alcaldía, pero digamos no parece estar en sus cálculos eso todavía. Lo que pasa es que el resultado de
Fajardo ganador en Bogotá, así sea por poquito, los verdes lo tienen que entender como un mensaje. En términos de matemática electoral, para responderte la misma pregunta, yo me la jugaría que Claudia sí va para Bogotá, no va para la presidencia. Yo también. Porque no puede perder ese. Yo también creo que va para la presidencia. No, para la presidencia. Yo pienso que va para Bogotá. Yo creo que la va para la presidencia. No, yo creo que va para la alcaldía. La oportunidad que tiene es inmensa para ser presidente. Ese no se pierde. Además que creo que el país, nosotros hicimos unos estudios de percepción alrededor de los sistemas de creencias en el país y nos encontramos que este país sigue siendo un país godo. Un país que es un país que no quiere, o sea, que de dientes para afuera dice que berraquera la población LGBTI, pero ay, Dios mío, que mi hija no vaya a salir lesbiana. Es que mucha gente, yo escuché mucha gente que decía, me gusta Fajardo, pero no voy a votar por él por su fórmula, por Claudia. Esa es una realidad. Bueno, avancemos en el análisis de Germán Vargas, pues no hablemos de Germán como tal, sino lo que estaba detrás de Germán. Cambio Radical como partido y el partido de la U. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Cambio Radical y qué va a hacer el partido de la U? ¿O ya se habían ido? Ya habían unos que Yo creo que la U se va a dividir. El Cambio Radical se fue todo con... O sea, ya está hecho, ya lo anunciaron. Menos Carlos Fernando Galán, todos se fueron... O sea, ya está cocinado, o sea, no hay que especular. Sí, ya públicamente. La U yo creo que se va a partir. Y se va a partir justamente por el tema de la paz. Porque ahí están personas que fueron muy como activos. Roy Barreras, grandes defensores de la paz. Y yo creo que ahí sí se van a partir. Pero ya estaban divididos. Sí, coincido completamente. Pero más allá del tema de la paz, con todo cariño y respeto, bueno, cariño no, pero con todo respeto sí, para algunos políticos del partido de la U, estamos hablando del partido Camaleón. Estamos hablando de Benedetti, que uno no sabe si mañana es de día o es de noche, si estás verde o estás azul o es rojo, porque está el sol que más caliente, igual que Roy Barreras. Entonces, yo creo que más allá de ese compromiso con la paz... Presidente. ¿Cómo decir que el pobre Juan Manuel Santos no aparece? Que el presidente fue elegido por la Unidad Nacional. Bueno, vamos ahora con el moribundo Partido Liberal. El moribundo Partido Liberal. A mí me da, no alcanza ni el umbral, es lo más triste que ha pasado con el Partido Liberal. Y no me da tristeza por el Partido Liberal en sí, me da tristeza por Humberto de la Calle. Sin duda. Sí, un gran candidato. Más allá de los errores que haya cometido él, de que no haya recogido de la personalidad de un candidato solamente hasta las últimas 2 semanas, estamos hablando de una persona al que la historia le debe mucho. Estamos hablando de un verdadero estadista. Estamos hablando de una persona que de verdad necesita y merece un capítulo en la historia de la paz y en la política de Colombia, que lo dejaron solo, que no tuvo partido, que César Gaviria no estuvo presente. Es que ni siquiera es posible de acuerdo, pero ven y te digo algo, que mañana, ayer no estaba en la tarima. Absolutamente. No, pues si no estuvo en la tarima, no estuvo en la campaña. Abríguelo, pobrecito. Pero te voy a decir una cosa, claramente Gaviria le hizo campaña. A mí yo me reía cuando decían, no, Humberto está secuestrado por Gaviria. Y yo decía, sí, está secuestrado, pero tiene síndrome de Estocolmo, porque él podría haber asumido la dirección del partido para que esto no sucediera. No lo quiso asumir, se le pidió, las bases le pidieron que asumiera la dirección después de ganar la consulta y no lo quiso asumir. Y yo al cuento de que iba es que para mí el hecho que Juanita Gobertos esté con los verdes es parte de este fracaso del candidato Humberto de la Calle, que no quiso asumir su renovación. Su equipo de paz está ahora todos militando en los verdes y algunos elegidos como Juanita. Imagínense si Humberto hubiese dicho, no, yo me apropio de este partido, yo lo renuevo. Quizás los resultados no hubiesen sido mucho mejor, pero hubiese sido... Acá está el abuelito de la política trayendo todos estos jóvenes para renovar un partido. Él sería el Antanas Mocus del Partido Liberal. Que estaba con todos los vicios, ¿me entiendes? O sea, podría haber sido exactamente el Papa liberal. ¿Para dónde van a coger los de Cristo y para dónde van a coger los de Gaviria? Los de Cristo muchos dicen que ya estaban inclusive con Duque. Que el cuento, porque es claro que los de Cristo y la gente que tuviera Cristo no estaba con Humberto de la Calle por la bendita pelea con César Gaviria y eso le hizo un daño al partido impresionante. ¿Para dónde van a coger los de Cristo y para dónde van a coger los de Pues yo no sé, sacaron un comunicado ahora diciendo que van a defender la paz. Entonces dudo mucho que estén con los que se vayan. 10 representantes, 10 senadores y 10 representantes sacaron un comunicado que dijeron que lo acaban de sacar, que van a defender la paz. Eso no creo que si el mensaje sea, nos vamos con Duque. Sí. Ahora, faltaba porque si Duque modera el discurso de la paz, ya lo comenzó a moderar, van a terminar allá. Mi respuesta alrededor de su pregunta si está... es así, o sea, si es ese tipo, o sea,
esto es un hecho concreto. ¿Dónde votó la gente de Cristo? No votó por Humberto. Entonces, ¿por quién votó? ¿O se quedaron sentados como yo quiero responder la pregunta de hacia dónde va el Partido Liberal y cómo, entre comillas, es el funcionamiento del Partido Liberal desde esta dinámica. Hoy algunas personas dicen, el clientelismo se acabó en el país. No, el clientelismo no se acabó. La maquinaria no se acabó. La maquinaria sigue funcionando y ahí es prueba de ello es que el Partido Liberal tiene 17 curules. Ese Partido Liberal va a seguir funcionando, pero como así le sucedió al Partido Conservador que se diluyó y el Partido Conservador... 17 curules tiene 14. Perdón, 14. Sí. Gracias por la corrección. Senado. Lo que quiero señalar puntualmente es que de la misma forma que el Partido Conservador se diluyó y hoy está el sol que más calienta independientemente de quien esté en el gobierno, muy seguramente le va a funcionar al Partido Liberal de la misma forma. Y esa es la debacle que yo estoy señalando con el Partido Liberal. Lo del Partido Liberal es trágico porque Gaviria, o sea, ustedes pueden, digamos, siempre se puede dudar de todo lo que dice, de todo lo que todo el mundo dice, todo lo que todo el mundo escribe. Pueden dudar todo, pero Gaviria sí se está reuniendo con Duque esta tarde. Entonces... por eso el sol que más calienta. Gaviria sí, o sea, lo que yo creo, independientemente de esto, es que los congresistas ya no están eligiendo sus candidatos mediados por las direcciones de los partidos. Lo que pasó con Germán Vargas es parte de eso. O sea, la gente que le decía que sí estaba con él terminó con Duque, la U terminó completamente dividida, diluida. Sí. Entonces, realmente si Gaviria los lleva o no los lleva, los congresistas están decidiendo ellos solitos a dónde se van. Pero y ellos sí, con lógicas clientelistas de que sí. O sea, aquí hay un tipo que le sacó 14 puntos al segundo. Entonces, yo creo que Duque va a recoger mucho de estos apoyos parlamentarios, pero eso puede ser también una cosa difícil de cargar, porque cuando esté recibiendo a todos estos tipos de cambio radical o algunos cuestionados, ahí está el tema de la estrategia de campaña y de las fotografías de ayer. Y estoy hablando de un ejercicio ya puramente de marketing político y de construcción de imagen pública. Si tú ves la fotografía de ayer de Iván Duque le dice a Álvaro Uribe Vélez, o Álvaro Uribe Vélez con su sagacidad se queda sentado. Y aquí es que la fotografía de aquí en adelante, en estas 3 semanas, en estos 20 días que quedan, es que Duque ya lo cantó en sus trinos. Así como hoy Gustavo Petro se muestra moderado, se muestra que ya no va a... Todos van a atender al centro. Todos van a atender al centro. Iván Duque va a empezar a guardar a sus apoyos. Iván Duque no se va a tomar la foto con Germán Vargas Lleras. Olvídense de eso. Iván Duque no se va a tomar la foto haciendo el pacto de alianza con un cambio radical moribundo que a duras penas pasó el umbral. ¿Sí? Iván Duque va a salir a buscar lo que tú estás señalando, un voto mucho más de centro, moderando su discurso. Y Petro también se va a tirar hacia el centro. De la misma forma. Pero eso no significa que digamos que esas estructuras se hayan liquidado. Lo que sí advierte, y me parece que es muy interesante, ese BTR que ustedes recogen de un ciudadano muy interesante, que plantea un cambio en la cultura política. Entonces, más allá de la casuística de hacia dónde va este voto y cómo se va a lograr y qué alianza, que yo no creo en el tema que estos 20 días sean de alianza, sino sean de persuasión, es que el fenómeno para mí de estas elecciones es que Colombia despertó y dijo, maquinarias, sí, en legislativas me toca porque el man me da el contrato, porque yo vivo en la región, pero en uninominales, en alcaldes, departamentos, gobernadores y presidenciales, yo quiero votar por el que yo quiera votar. Y ahí hay un ejercicio de cultura política. Incluso si uno mira las votaciones de ayer, uno se encuentra con la votación de Gustavo Petro y la votación de Sergio Fajardo y se encuentra que hay un voto que no tiene estructuras políticas fuertes. Es un voto llamado por la propuesta. Que las propuestas para algunos, no me voy a meter a nombrarlo, sean a veces irrealizables o poco factibles en el corto plazo. Está bien, pero la gente está diciendo, oiga, yo quiero escucharlo. Y eso ya cambia y es una directriz, es un punto de giro en cultura política. Es más, que las maquinarias, por ejemplo, sí pusieron los carros, dieron el refrigerio, llevaron a la gente y la gente llegó ahí enfrente y votó por el que se le dio la gana. Sí, de acuerdo. Entonces, me parece que en eso somos un país en transición. Sí, Lo que sí sigue siendo increíble, me parece a mí, es que, digamos, la oposición a la paz le vaya tan bien. O sea, a mí sí me sigue pareciendo porque digamos, que Juan Manuel Santos se vaya como el peor presidente que ha tenido Colombia, porque ese es más o menos el discurso de la oposición, me parece muy curioso, muy difícil de explicar, muy difícil de explicar.
que no se vea, digamos, el logro, por ejemplo, de las elecciones más pacíficas en décadas. Y mira, nosotros, perdón, te interpelo un segundito. Alrededor de este estudio que hicimos nosotros de línea de base en sistema de creencias, lo que nosotros encontramos es que el colombiano común y corriente, el colombiano promedio, lo que busca es un ejercicio de mesianismo. Y ese mesianismo quiere resolverlo con soluciones ya. Y entonces, cuando Juan Manuel Santos trae una paz, puede ser imperfecta, pero paz. El colombiano dice, quiero que esto ya me pegue en mi día a día. ¿Cómo veo esto en resultados en coger el bus, en que me bajen las tarifas, en mayor seguridad? Y cuando no lo empieza a ver, dice, pues él se ganó el Nobel de Paz y que muy chévere la paz, pero a mí esto cómo me pega en el día a día. Por eso es que el discurso de la paz que Humberto de la Calle recoge como eje transversal en su campaña no es leído por los electores. Pero candidatos como Gustavo Petro dicen, el discurso de la paz sí funciona, pero ¿cómo funciona? Cuando yo atravieso y le digo que la paz es mayor posibilidad de inversión en desarrollo social, en educación, en salud. Ahí es cuando el discurso de la paz coge carne. Por eso es que Humberto de la Calle no le pega. Sí, de acuerdo. Y en el caso de Petro, sí lo vuelve más transversal a la gente, a las necesidades del pueblo. Bueno, veamos qué piensa la gente precisamente sobre el tema de alianzas, lo que venimos discutiendo. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Cuáles van a ser las alianzas con miras a la segunda vuelta presidencial? Escuchemos. ¿Cuál cree usted que podrían ser las alianzas para la segunda vuelta? Esto respondieron los ciudadanos. Bueno, en lo personal, yo creo que Fajardo va a dejar abierto. No creo que disponga como de algún comentario hacia dónde coger. Vargas con Duque. De la Calle, la verdad, no sabría. Tal vez se incline un poco más por Petro. Para la segunda vuelta yo creo que Fajardo se va con este señor Duque y Petro, no sé, de pronto de la Calle se va con él. Pues yo pienso que Petro y Fajardo estarían posiblemente aliándose o parte de sus votantes debido a que unas personas no lo apoyaban firmemente. Creo que tal vez es posible una alianza de la Calle con Pedro, pero no considero que haya una de Fajardo con Petro como todo el mundo piensa. Yo creo que se van a aliar Humberto Lacalle con Petro y ya, no creo que los otros estén muy dispuestos a aliarse. Yo creo que no podría haber una alianza, no lo veo viable, porque siento que todo el mundo está como muy cerrado en sus ideas, entonces no lo veo posible. Creo que de parte de los propios que se lanzaron no pienso que va a haber un pronunciamiento, pero sí que de pronto los dirigentes de la izquierda y eso sí puede haber una posible alianza. Bueno, ahí está un poco las coincidencias de los ciudadanos. No le están apostando mucho al tema de las alianzas. Y aquí yo quería hacer una pregunta, esa gente que votó por Fajardo, que de pronto votó por Humberto, que dice, yo no me identifico ni con Petro ni con Duque, esa gente que no va a votar, votará en blanco, digamos, no el que depende del puesto o del tamal o del aguardiente, sino mucha gente que votó porque le gustó Fajardo. Sí. Yo creo que esa la gente que va a pasar, sí va a subir, porque creo que hay mucha gente que no se siente representada ni por Duque ni por Petro, entonces me temo que la abstención va a volver a sus... Yo creo que mucha gente va a decir, ¿para qué me levanto para ir a poner un voto en blanco? O sea, que no sirve para nada. Exacto, que apartan las en segunda vuelta no sirve, porque si fuera otra elección sí serviría. Entonces yo sospecho... Ese guayabo electoral, para reforzar lo que están diciendo, porque estoy completamente de acuerdo, ese guayabo electoral le va a durar a la gente 20 días. Y ese guayabo significa es que, pues entre comillas, van a plantear los mismos con las mismas. Es decir, estoy eligiendo a Uribe y estoy eligiendo a Petro para que, entre comillas, me haga lo que me hizo en Bogotá. No hay de otra. Y voy a utilizar un meme que estaba circulando, del cáncer y del SIDA. Es muy fuerte. Muy fuerte, ¿sí? Pero pues son dos cosas que al ciudadano no lo van a motivar. Diferente a lo que tuvimos ayer. Es que ayer teníamos un crisol, un abanico, para utilizar un cliché, de candidatos variopintos, de todas las ideologías, de todas las corrientes. Interesantísimo. Que usted quiera o no quiera, o sea, ahí tenía uno.
como fuera, pero ahí tenía uno, aquí ya tiene dos. Entonces, eso va a estar muy dividido, el tema de Fajardo, porque uno leyendo en las redes sociales y pues muchas opiniones variadas, el que se va con Duque, el que se va con Petro y el que dice no voy a votar o voy a votar en blanco, así no sirve para nada. Alguien echaba un cuento esta tarde por redes o en algún programa, decía que la votación de Petro suba a 5 millones y 2 o 3 millones de votos en blanco. Si quieren promover el voto en blanco serían 8 millones de votos. Supongamos que Duque saque 9 millones de votos. Dice, 8 millones están en contra de Duque. Sería un tema de oposición. Si bien el voto en blanco no va a representar nada distinto a un mensaje político, si alguien se dedicara a promover el voto en blanco, ¿una Claudia López podría promover el voto en blanco si quisiera? Yo creo que va a haber gente promoviendo el voto en blanco. Yo no creo que sea Claudia, pero sí va a haber yo tampoco creo que sea Claudia, porque me parece que va a ser una apuesta mucho más arriesgada, pero... Sí, yo creo que hay gente que se va a sentir insatisfecha y que ya, digamos, lo van a promover, quizás que encuentren alguna figura pública que le jale a eso. No creo que cambie mucho las cosas, la verdad. Yo creo que se va a imponer el tema de ambos lados diciendo si usted vota en blanco o se queda en casa. Duque es un voto por Petro, el miedo, digamos, es un voto por Duque. En términos otra vez, de marketing político, de construcción de psicología política y psicología para la construcción del discurso persuasivo, lo que se va a mover aquí, así como en la elección cada candidato tiene una emoción, esperanza, amor, aquí el discurso emocional de los dos va a ser de miedo, de los dos. Uno, alrededor del sofisma mentiroso del castrochavismo, y el segundo es que con la llegada de Iván van a volver los falsos positivos, va a volver la victimización. Es todo el temor a Uribe. Esos dos discursos de miedo se van a plantear y van a ser la escena pública. Lo que yo sí quiero apostarle, y es lo que nosotros hemos construido incluso desde ejercicios de investigación en la academia y en la firma, es que estos 20 días no es el escenario de las alianzas y las dinámicas clientelares. Las clientelas ya se jugaron. Las maquinarias ya están apostadas. Ya lo que fue, fue. Sí. Podrán sumarse una que otra en alguna región, pero lo que se va a mover fuerte es el voto persuasivo utilitario de opinión. ¿En qué ciudades puntualmente? Y este mapeo lo hago a partir de la lectura de los datos de anoche. Encontramos que Medellín es de Iván Duque. Sí. Bogotá está entre Fajardo y Petro. Sí, Petro, sí. ¿Sí? Iván Duque, aquí en Bogotá, no es que sea inexistente, pero no tiene el mismo peso. Es muy vulnerable, Iván Duque. Creo que la palabra es vulnerable. Petro le apuesta fuerte a Bogotá. Y la segunda ciudad que le quiero plantear, y para poder, digamos, cerrar como saldo pedagógico es, ¿qué ciudades son? Medellín, Barranquilla, olvídenlas, ya tienen dueño. ¿Qué ciudades hay que jugarse a fondo? Bogotá, Cali. Y cuando hablo de Bogotá empiezo a decirte Bogotá, Soacha, Cali, Jamundí, Cali, Yumbo, Bogotá, Cajicá. Todos los alrededores de Bogotá, ese es el fortín donde se empieza a jugar. Claro, las otras ciudades más pequeñas juegan un dato importante, pero no. O sea, ahí los pesos electorales, y estoy hablando en términos digamos, de estadística electoral, el peso electoral que están depositados en esas dos ciudades va a ser muy importante. Pero Santander es también importante. Sí, pero Santander es inexplicablemente para mí. Inexplicablemente, no, sí tienes. El peso, digamos, el Pareto electoral colombiano está dividido está en 5 ciudades. Bucaramanga es importante, pero Bucaramanga inexplicablemente para mí ya se jugó. Usted ve el mapa y inexplicablemente se jugó, o sea, ni siquiera hay como un cabeza a cabeza, no, ya se jugó. Pero miren, yéndonos a las cifras concretas de lo que pasó este domingo, hay una realidad, a uno le va a costar más que al otro, uno tiene que conseguir mucho más votos para ganar. Es que para mí, yo les digo, me parece casi imposible remontar 14 puntos. Sí. Pero bueno, cosas en política pasan y puede ser que Duque cometa muchos errores y que Petro tenga muchos aciertos. Los votos que sacaron ayer ya son de ellos. Esos votos, tanto de Petro como de Duque, son... Claro, ahí arrancan, ese es el piso. Pero también se rebaraja el resto, entonces hay que ver. Mira, yo quiero apuntar algo que lo que estás diciendo que me parece súper importante, y es que sí, ese es el techo, entre comillas, están jugados. Es el piso. Perdón, es el piso. Ese es el piso, ahí ya están jugados. Sí, es muy difícil la remontada, pero ojo, el de mejor estrategia en comunicación política, el mejor discurso político, la mejor retórica, sin lugar a dudas. Y lo podemos hacer con datos, hacer un análisis de discurso de Van Dijk, del que quieran, lo tiene Gustavo Petro, no Iván Duque. Y aquí quedan 20 días.
Y así como Sergio Fajardo se remontó 4 días por 2 fenómenos e hitos de opinión asociados a debates, asociados a redes sociales, son 20 días donde Gustavo Petro ya ha demostrado en la alcaldía de Bogotá, llegando hoy a la presidencia históricamente en la izquierda en una segunda ronda, que nos puede dar la sorpresa. Entonces, digamos que yo lo que quiero llamar es, hoy escuchaba mucha gente, no, ya ganó Duque, esto ya está jugado. Eso es el peor síntoma, cuando comienzan a darse. Yo creo que la cosa, yo creo que incluso estadísticamente nos encontramos nosotros hoy en la oficina temprano, y es que la inercia nos demuestra que gana Duque. Pero aquí hay variables que tú acabas de apuntar. No, hay casi 5 millones de votos en juego, y eso no es tan fácil. Sí, y no es, digamos, tan claro para dónde van a coger. Y eso no existe la claridad. Yo creo que ya Duque en el fajardismo hay mucho voto que no es de Fajardo. Hay mucho voto que no es de Fajardo, que es del que no por eso, encuentra... Sí, pero espera. Pero yo creo que independientemente de eso, sí, hay mucha gente, muchos de esos votantes son votantes que son más antipetristas que antiuribistas. Y eso, mucha gente va a estar con mucha resignación de ese sector, va a salir a votar por Duque. De hecho, mucha gente decía, voy a votar por Fajardo, sé que no va a quedar, y en la segunda voto por Duque. O al contrario, juega a los dos lados. Por eso digo yo, e insisto, aquí lo que se va a jugar en 20 días no son alianzas, aquí es pura comunicación política moderna, estratégica, de construcción de mensajes persuasivos, de mirar cómo segmento en Facebook, de cómo hago georreferenciación para pegarle a X localidades. Es un tema súper importante que usted toca. Es una cosa completamente diferente. ¿Qué tanto lo que movió en redes y lo que se movió en redes y seguidores en redes se reflejó en el resultado electoral, o definitivamente las redes van por un lado y los votos van por otro? Premisa inicial, y quiero hacer la salvedad porque si no mis colegas en la academia me cogen a bate, esto es chamanismo. Aún no hay posibilidad de poder decirle es que lo que pasa en redes se evidencia electoralmente. Sí. Lo que sí le puedo decir con datos es que coincidencialmente Brexit, Macron, Trump, plebiscito, primera ronda electoral en presidencia en Bogotá, coincide con las lecturas de conversaciones en redes sociales, cruzando Instagram, Facebook, Google y Twitter. Es decir, términos llanos, lo que nosotros miramos en redes sociales, en conversaciones, se dieron en esas elecciones. Hicimos el ejercicio de cotejar en otras elecciones y efectivamente pasa lo mismo. Sí. Esto significa que hoy Petro está al mismo nivel de Duque, por lo menos en conversaciones y en marcar tendencias. Y cuando estoy hablando de conversaciones, solamente me estoy diciendo lo que hablen bien, también lo que hablen mal, pero eso ya marca un derrotero, porque si a ti te están diciendo todo el tiempo y están generando un ejercicio de recordación, y ahí sí vuelvo a la psicología, primacía y recencia en la recordación del mensaje, puede calar. Bueno, pues yo puedo poner una palabra, hace un poquito de escepticismo en estas lecturas. ¿Recuerdan la ola verde? Claro, la ola verde tuvo lecturas. No, pero es que ahí está el punto, es que de la ola verde a hoy ha pasado un jurgo. O sea, la ola verde de Antanas Mocus era cuando Facebook estaba apenas iniciando. Es decir, ponle cuidado al dato. Cuando la ola verde existió, había alrededor de 6 millones de personas abonadas en Facebook. Hoy hay 29 millones de personas, hay 36 millones de interacciones en Facebook solamente en Colombia, hay 4,5 millones de usuarios en Twitter. Claro, el 50% de los candidatos tiene bots y tiene trolls en sus cuentas, pero esto ya marca una tendencia. Yo creo que, y ahí recojo un pequeño varillazo, es que si ustedes miran las conversaciones de redes sociales de Germán Vargas Lleras, no solamente eran terribles en términos de lo que decían de Germán, sino absolutamente bajas. Eran las conversaciones más bajas que tenía cualquier otro candidato. A los que no somos expertos, no sé qué conversación baja es porque no tiene muchos retweets, muchos comentarios, muchos me gusta, o por qué. Me parece una conversación. Me parece que es chévere que nuestra audiencia lo entienda claramente. Sí. Nosotros, por ejemplo, nos fijamos mucho más en Facebook, Google e Instagram. ¿Por qué? Porque Twitter ya está confirmado que tiene muchos perfiles falsos. ¿Qué significa tu pregunta? Significa que la gente no solamente habla del candidato, sino que conversa con él y multiplica sus contenidos. Y ahí está el secreto de cambiar de la política anterior, viejita, a la política moderna. Cuando a ti, y vuelvo y retomo algo que decía el domingo, hay una doctora en sociología que se llama Lourdes Martín Salgado, ha escrito varios libros y ha acompañado varias candidaturas y gobiernos en España. Dice que hay grupos de persuasión. Cuando a ti por redes sociales te llega un
chat de una persona a la que tú le tienes credibilidad, ya sea tu papá, tu hermano, tu mejor amigo o compañero de oficina, le crees más a si te lo dice un spot de campaña. Sí, de acuerdo. O si te lo dice un analista en un medio de comunicación. Pero uno dice que es más cercano. Claro, pero uno en Facebook... Y eso está en redes sociales. Si uno quiere mostrar la interacción o las visualizaciones o los alcances, yo pago $15 y tengo 100.000 views. Claro, buen Entonces punto. eso no es... pero es que ahí está el parecería ser punto. un referente. Cuando tú empiezas a mirar redes sociales, y no estoy refiriéndome solamente a un espectro de rango de edad entre 20 a 32 años, no. Te estoy hablando desde 30 hasta 40 años. Cuando tú en redes sociales ves en Facebook y dice patrocinado abajo, te vas, porque sabes que te van a vender, porque sabes que te están buscando inocular un mensaje. Pero si el contenido es orgánico, así se habla en redes sociales, orgánico es diferente. Ok, bueno, pues muy bien, se nos pasó ya la hora volando. Ha sido un gran análisis, un gran estudio de lo que sucedió, de lo que viene. Seguramente vamos a seguir en estos días, en estas semanas, analizando ya lo que viene, el futuro, las propuestas de cada uno de los candidatos, y seguramente tenemos la oportunidad de hablar con ustedes nuevamente para poder analizar lo que son las propuestas ya de Petro, las propuestas ya de Duque, en economía, en justicia, en paz, en lo social, en empleo, y pues tendremos esa oportunidad porque es muy importante lo que se va a decidir para Colombia. Laura, muchas gracias por estar con gracias nosotros. a ustedes. Gracias. Laura, muchas gracias. No, yo antes de despedirme quiero dar las gracias a John Jairo y quiero decirle a los colombianos que este ejercicio que tuvimos hoy de debatir, de a veces subir el tono de la voz, se puede hacer en un ejercicio de discusión sana y creo que eso es lo que eso es lo que necesita el país. Uno no puede seguir diciendo que no hablo de política y no hablo de religión en la mesa porque tiene miedo. Así es que se hacen las cosas. Que no lo hay, desafortunadamente, Laura, no hay los espacios suficientes en los medios para hacer estas discusiones. Uy, sí, faltan espacios de opinión y yo creo que, digamos, podemos ser ejemplos de que uno puede tener serias diferencias y salir y seguir manteniendo compañerismo y amistad. Entonces, es lamentable que haya tan pocos espacios de opinión y los poquitos que hay estén en tanto riesgo financiero, tanto riesgo de que se acaben. Y tanto, poca audiencia de alguna manera. Apuesta final, Duque o Petro. Y lo mismo para usted. Yo creo que Duque. No, yo... ¿Pero qué? ¿Que va a votar o que va a ganar? ¿Cuál es yo no le puedo revelar mi voto además porque mi voto no incide en nada. Pero ¿Qué pasó de Agache Uribe haciendo proselitismo en el puesto de votación? ¿Laura qué dijo? Si en una semana y media nos volvemos a ver y yo tengo 2 mediciones nuevas, yo le puedo decir algo. ¿Laura qué dijo? No, yo sí creo que gana Duque, pero lo que pasa es que no, digamos, no me gusta responder ese tipo de cosas porque de todas formas creo, sí, pero de todas formas yo sí creo que la remontada es muy brava, pero realmente mi mensaje sigue siendo salgamos un poco del maniqueísmo. Si gana Duque, lo que hay que hacer con Duque, los que sí creemos en la paz y lo que en vez de es tratar de crear un espacio para que, digamos, las reformas que hagan no vayan a corazón del acuerdo, tratar de crear espacios de diálogo para que sean lo menos dañinas posibles. Y lo mismo diría yo con Petro, que si cortamos los vínculos, si cortamos el diálogo entre los sectores, le hacemos daño al país. Pues muy bien. Muchas gracias a ustedes, Claudia, Juan Carlos, muchas gracias. Nos veremos el próximo viernes aquí en Llegó la Hora. Feliz noche. Feliz semana. Hasta pronto.